Toda la región metropolitana entrará en un confinamiento total a partir de mañana sábado. Esto debido al incremento de casos nuevos y también casos activos de COVID en nuestra capital. La gran pregunta que muchos se hacen es si va a ser o no efectiva esta cuarentena para poder reducir la movilidad. Vamos a analizar de inmediato este tema con Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, quien ya nos acompaña. ¿Cómo estás, Loreto? Un gusto de saludarte. Hola, buenos días. Bueno, en base a las cuarentenas anteriores que ha tenido nuestro país y la región metropolitana en particular, ¿cómo se proyecta que debería ser esta cuarentena? ¿Hay una reducción de la movilidad efectivamente o no es tanto? Nosotros tenemos información hasta el fin de semana pasado y la próxima semana vamos a tener información ya considerando esta semana. Pero lo que nosotros observamos es que las cuarentenas van perdiendo efectividad. ¿Ya? Entonces, cuando comienza una cuarentena, tiene una efectividad de alrededor de entre un 20 y un 30% de reducción de movilidad, que es muy poco, y a medida que va pasando el tiempo, la movilidad va aumentando. Sin embargo, los periodos en los que tenemos mejor comportamiento de la cuarentena es cuando toda la región metropolitana se encuentra en cuarentena. ¿Por qué? Porque no tienes atractores de viaje. Cuando se abren algunas comunas, se abre el comercio. Entonces, aunque la gente esté en cuarentena, si hay otra comuna donde tienes malls abiertos, tiendas abiertas, se generan viajes incluso de sectores que están con cuarentena. Por lo tanto, dentro de todo, la posibilidad de tener una cuarentena total puede tener mayor efectividad que las cuarentenas parciales que hemos tenido las últimas semanas. Loreto, ¿y cuál es el máximo efectivo al que podría quizás anhelar la región metropolitana, pensando siempre en las experiencias anteriores que hemos tenido? Porque Santiago, a pesar de que estén las 52 comunas en cuarentena, uno lo ve porque venimos a trabajar todos los días acá, que la ciudad sigue viva, sigue con muchos vehículos, sigue con peatones, hay micros, hay metro. ¿Cuál es la máxima aspiración de reducción de movilidad que podemos tener? Lo que hemos logrado tener, por ejemplo, el año pasado fueron reducciones del orden del 40% en la movilidad. Eso sería lo ideal, pero en ese momento había más temor, había menos desgaste, la gente se comprometía más y veía como esto como más transitorio, como es decir, ya, ahora tenemos que hacer el esfuerzo. Pero resulta que ahora ya llevamos más de un año en situación de como confinamiento que va y viene. Entonces la gente ya lo ve como que así tenemos que aprender a vivir con esto. Entonces no se toman tan en serio las cuarentenas y eso es muy complicado. Porque además son muy extensas y se hace difícil por, no sé, sustento, por varios motivos el mantener las cuarentenas. Ustedes, Loreto, he visto el trabajo que hacen ahí en la universidad, tienen de alguna manera un mapa acusete que muestra la movilidad, cómo se reduce, cuánto se mantiene. ¿Cuáles son las comunas que hoy día tienen un peor comportamiento y cuáles son las que podríamos decir en Santiago más acatan estas cuarentenas? Ya, tenemos que distinguir que en este momento tenemos todavía una mezcla de comunas que están en cuarentena y comunas que no están en cuarentena. Así que obviamente entre las comunas que no están en cuarentena vamos a tener más movilidad, como Las Condes y comunas por el estilo. Pero comunas que están en cuarentena y que tienen alta movilidad, no sé, Macul, Colina, María Pinto, Pirque, quizás algunas medias rurales, la Florida, y perdón, esas son las que más respetan, lo dije al revés, me disculpa, las que más lo respetan son las comunas más rurales, y lo que observamos es que tenemos mayor movilidad en comunas como Pedro Aguirre Cerda, Vitacura, Las Condes, Providencia, Recoleta, Maipú, Santiago, que muchas de ellas son comunas que no están en cuarentena. ¿Y es correcto hacer el parangón de alguna manera de que donde hay mayor fiscalización hay mayor reducción de la movilidad o es una ecuación que no da? No tenemos información de dónde se fiscaliza y sí existe una percepción de poca fiscalización. Y eso al final resulta en que la gente considera que no vale la pena hacerlo, confinarse, a pesar de que lo necesitamos. Los números que tenemos este año de contagio y de muerte son mucho peores que lo que teníamos el año pasado. Y el año pasado estábamos mucho más dispuestos a quedarnos confinados. Entonces tenemos que hacer un esfuerzo y ojalá que este periodo de cuarentena total reciba también la gente un apoyo de tal forma que puedan, un apoyo ya sea económico, alimentación, de tal forma de poder cumplir con la cuarentena. Loreto, volviendo a lo que nos planteabas al comienzo,
¿cuál sería el máximo efectivo? ¿Cuántas semanas? Porque hoy día la pregunta del millón que muchos hacen es, bueno, ¿cuánto tiempo vamos a estar en cuarentena? 2 semanas es el desde, algunos dicen un mes, 6 semanas, 2 meses, como llevan algunas comunas de Santiago. Respecto a la curva que ustedes tienen, la acatación en la primera semana cuando es por bloque es alta, pero después comienza a caer esa curva. Si nos puedes hacer esa descripción, por favor. Sí, lo que observamos es que ya a partir de la cuarta semana hemos vuelto prácticamente al comportamiento pre-cuarentena. O sea, uno debería decir, por ejemplo, ya, ahora nos vamos a cuarentena total, nos vamos por 4 semanas. Y como tratemos de hacerlo en serio durante estas 4 semanas y comprometámonos durante este periodo. Porque ya después de la cuarta semana nos revertimos a situación pre-cuarentena total. Y haciendo la comparación entre la flexibilidad que da el plan paso a paso y la reducción efectiva de la movilidad, ¿hay alguna correlación cuando una comuna pasa de fase 1 a 2 o de 2 a 3? ¿Se mueve más las comunas o es todo igual independiente finalmente de en qué número estén cada una de las fases? No, si se observa diferencias, son menores, pero hay diferencias claras. O sea, tú te das cuenta que cuando una comuna pasa de fase 1 a fase 2, aumenta la movilidad, los fines de semana la movilidad se reduce, o sea, hay un efecto, pero un efecto muy lejano a lo que se necesita en términos como a lo que se refieren los epidemiólogos, de que es necesario para poder controlar la pandemia. Claro, todos piden reducción de movilidad del 70, 80% y uno ve también, Loreto, qué pasa en el resto del mundo y también le cuesta a Francia, le cuesta a Alemania, le cuesta a Estados Unidos, a todos les cuesta reducir la movilidad, finalmente no es un fenómeno que se dé en nuestro país. Pero para llegar a los datos ahí en el Data Science, ¿cómo trabajan ustedes? ¿Qué es lo que miran y qué es lo que miden para decir que una comuna redujo o no su movilidad? Ya, mira, nosotros utilizamos información anonimizada de información entregada por Movistar. Este es un proyecto, de hecho, que llevamos a cabo con Movistar y Cisco. Los datos están anonimizados y ¿qué es lo que tenemos? Cuando tú ocupas tu celular para mandar un mensaje o se actualiza, el dispositivo se conecta a una antena de celular. Nosotros tenemos la información de esas conexiones a las antenas. Entonces, si yo estoy en mi casa, estoy conectado a una antena, si después voy al trabajo, voy a estar conectado a otra antena. Son estos saltos entre antenas los que nosotros consideramos como viajes. Y eso es lo que estamos contando. ¿Cuántos saltos entre antenas tenemos en las distintas zonas en las distintas comunas del país? Y esto lo hacemos a lo largo de todo el país. Y por ejemplo, esto que nosotros observamos del desgaste de las cuarentenas, no solo se observa en la región metropolitana, sino que lo observamos en forma transversal en todo el país. Y ahí, a propósito de que entramos a las regiones de nuestro país, ¿dónde han habido buenos comportamientos? ¿Cuáles son buenos ejemplos quizás de mantener una buena cuarentena? Uy, quisiera decir que tenemos mejores lugares que otros, pero la verdad es que lo que se observa es bastante similar. O sea, son reducciones del orden del 30% y que van con el tiempo desgastándose. O sea, realmente habla como prácticamente algo como naturaleza humana o necesidades muy intrínsecas que hace que sea una situación que observamos en todo el país. O sea, para hacer como la raya para la suma, Loreto, desde el punto de vista de ustedes, las cuarentenas no sirven de mucho. Las cuarentenas sirven por 4 semanas. Después de eso... Porque en el fondo necesitamos una mayor reducción, es cierto, pero al tener una reducción parcial igual sirve para ayudar, y especialmente en la situación crítica en la que nos encontramos ahora. Ya. O sea, la máxima, para entender bien el tema, la máxima aspiración que puede tener Santiago a contar de mañana y pensando que esto va a seguir por lo menos 2, 3 o 4 semanas, es reducir un 30%. Ahí podríamos hablar de una reducción alta incluso. Sí, para este periodo podríamos hablar de eso como una reducción alta, efectivamente. Loreto Bravo, directora del Instituto de Data Science de la Universidad del Desarrollo, muchas gracias por conversar hasta ahora con nosotros. Veremos después en el balance cómo nos fue con esta cuarentena, pues. Sí, pues. Gracias, que esté muy bien.